Hola a todos, esto es una clase más de Principios de Comunicaciones para sexto año de Electrónica de la ENET número 1 de Trelew, de la especialidad de Electrónica. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante en los sistemas, en los principios, en esta materia de Principios de Comunicaciones, que es inductores en radiofrecuencia, o también llamado bobinas, el concepto de lo que es resonancia y el factor de calidad o factor Q. Importantísimo. Esto es todo referido a lo que son los circuitos sintonizados, que son muy importantes en todo sistema de comunicaciones. Vamos a ver unos conceptos básicos de qué es resonancia. Se conoce como resonancia a un fenómeno físico que describe la tendencia de un sistema a oscilar a mayores amplitudes en unas frecuencias que en otras. La resonancia eléctrica es un fenómeno que se produce en un circuito en el que existen elementos reactivos. ¿Cuáles son los elementos reactivos? Las bobinas, los capacitores, no las resistencias, que no son elementos reactivos. Esto es importante a destacar y a tener en cuenta. Como grandes elementos que nosotros conocemos, o principales elementos que conocemos en la electrónica dentro de los elementos, está la resistencia, las bobinas, los capacitores. Bueno, las bobinas y los capacitores son elementos reactivos, o sea que presentan una reactancia inductiva en el momento en que se le aplica una corriente que varía en función del tiempo, o sea, una corriente alterna. Acá tenemos el ejemplo de circuitos que son circuitos resonantes. En este caso es un circuito resonante serie que está compuesto por una fuente de alterna con una frecuencia determinada que pasa a través de una resistencia, una inductancia y una capacidad que están puestas en serie. En este caso, la inductancia y la capacidad conforman el circuito resonante y la resistencia bien puede estar en forma efectiva o bien puede ser una resistencia que es la resistencia de pérdida del propio circuito. Recordemos que todo elemento tiene pérdidas y esas pérdidas pueden ser simbolizadas a través de una resistencia. También tenemos el circuito paralelo, que está en la parte de abajo, donde en este caso los elementos están en paralelo, tanto la inductancia como el capacitor, y esta resistencia, que es la resistencia de pérdida del circuito, que también se puede aplicar como una resistencia adicional. A veces se suele aplicar una resistencia aparte a este circuito para cambiarle algo que se llama factor de calidad, que después lo vamos a ver. ¿Cómo funciona este circuito? Cuando yo le aplico una tensión eléctrica, inmediatamente la corriente circula a través del circuito, llega a este nodo, una parte de la corriente, según Don Kirchhoff, viaja para un lado y la otra parte hacia el otro lado. Una parte de la corriente intenta cargar el capacitor y la otra parte intenta pasar a través de la bobina. Recordemos un poco cómo funcionan básicamente estos elementos. La inductancia inmediatamente genera la bobina una fuerza contraelectromotriz, obedeciendo a la ley de Lenz, que impide que la corriente circule inmediatamente a través de la bobina. Entonces esta bobina genera una fuerza contraria una corriente contraria a la que se aplicó, que tiende a cargar el capacitor. En cuanto el capacitor tiende a cargarse, se encuentra con la bobina, que es un cortocircuito. Entonces comienza el capacitor a descargarse a través de la bobina y vuelve a comenzar el ciclo. Ese ciclo tiene una frecuencia determinada por los valores de C y de L, o sea, por los valores de capacidad e inductancia, y es justamente la denominada frecuencia de resonancia. Como todo circuito, cuando lo analizamos desde el punto de vista de la corriente alterna, nos vamos a encontrar con un triángulo que es el triángulo de la impedancia, que está compuesto básicamente por el valor resistivo del circuito y por el valor reactivo del circuito, que no es ni más ni menos que la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva del circuito. Esto me da una hipotenusa, el radiovector mejor dicho, que es la impedancia. Entonces esta impedancia se puede calcular aplicando directamente el teorema de Pitágoras, donde la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de dos partes, de una parte que es la resistencia eléctrica y de otra parte que es la reactancia elevadas al cuadrado.
Si hiciéramos el diagrama de estos fasores, de estas fases de cada uno de ellos, de estos vectores y sus fases respectivas, nos encontraríamos que tendríamos la resistencia, que es la resistencia pura de este circuito, de cualquiera de los dos, y tenemos después dos vectores que están contrapuestos entre sí. El vector que simboliza el módulo de la reactancia inductiva, el valor que tiene la reactancia inductiva en ohms, y el valor que tiene la reactancia capacitiva hacia abajo también en ohms. Entonces, de acuerdo a la diferencia de estos dos vectores, voy a obtener la reactancia total. Recordemos que la reactancia inductiva es omega L, se calcula como omega L, donde omega es la velocidad angular. Si nos acordamos un poco más que es la reactancia capacitiva, es la inversa de omega C, ¿sí? Siendo C el valor del capacitor en faradios y L el valor de la inductancia en henrios. Recordemos la velocidad angular. Cuando hablamos de velocidad angular estamos hablando de a cuánto rota este vector, ¿sí? El vector de la corriente alterna que estamos aplicando en el circuito, en realidad de esta fuente, a cuánto está girando. O sea, está relacionado directamente con qué. Está relacionado con cada vuelta que da ella, o sea, cada vuelta que es 2pi. Entonces, en función de la cantidad de veces que eso se repite en un segundo, tenemos la velocidad angular. Así que la velocidad angular es 2pi por f. La reactancia que vamos a obtener al final entonces va a ser la diferencia entre las dos reactancias. La reactancia total o la reactancia final va a ser XL menos XC. Estos dos valores, dependiendo de cómo sean, me va a decir si el circuito no tiene reactancia porque las dos son iguales, o si es más reactivo inductivo o si es más reactivo capacitivo. Entonces, expresándolo de otra manera, entonces vamos a ver que el módulo de esa impedancia, en definitiva, va a ser un número complejo determinado por una parte real y por una parte imaginaria. La parte real corresponde a la resistencia eléctrica y la parte imaginaria a las reactancias que están involucradas en el circuito. En definitiva, a la resistencia más la diferencia de las reactancias. Sí, y este es el concepto fundamental que hay que tener en cuenta. Si las dos reactancias son iguales, si por ejemplo XL vale 30 ohms y XC vale 30 ohms, si los dos módulos son iguales, entonces quiere decir que la impedancia va a tender al valor de la resistencia. Nada más. Si la resistencia es de 10 ohms, bueno, ese circuito va a tener una impedancia de 10 ohms y va a ser resistivo puro. Repasemos un poquito los conceptos de corriente alterna, impedancia y demás. Entonces vamos a estar en lo que llamamos resonancia. ¿Cuándo se produce la resonancia? Cuando XC es igual a XL, cuando las reactancias son iguales, tienen el mismo módulo. Entonces, cuando es recorrido por una corriente alterna, existe una frecuencia en la que las reactancias se anulan. Imaginemos que agarramos un capacitor cualquiera y una bobina cualquiera. Ese capacitor de, no sé, 10 microfaradios, un capacitor de 10 microfaradios, no sé, o 10 picofaradios, y le ponemos una inductancia de 100 microhenrios, por ejemplo, los ponemos en paralelo o en serie, va a haber una frecuencia y tan solo una frecuencia a la que esos dos van a igualar sus reactancias. Entonces vamos a decir que estamos en presencia de la frecuencia de resonancia de ese conjunto. Hay básicamente dos tipos de resonancia, la resonancia serie y la resonancia paralelo. ¿Cómo podemos identificar el comportamiento utilizando las curvas? Siempre es importante ver las curvas, las gráficas de cada uno de los circuitos, porque me dice básicamente cómo es su comportamiento. Acá vemos un circuito resonante serie, donde la mínima impedancia es a la frecuencia de resonancia. O sea, imaginemos que esto resuena a 30 MHz, por ejemplo. Quiere decir que para todas las frecuencias que son distintas a 30 MHz, esto va a tener una alta impedancia. Pero para 30 MHz, imaginemos que sea esa la frecuencia de resonancia, esto va a ser prácticamente un cortocircuito. Entonces, en ese punto, a esa frecuencia de resonancia, estas gráficas se las explico un poquitito. Esto tiene que ver con la corriente eléctrica, la corriente en el circuito. Y esto tiene que ver con la frecuencia, como si fuese el dial de una radio, ¿sí? Acá tenemos frecuencia, va de 0 en adelante.
Entonces, a la frecuencia de resonancia, acá estarían los 30 MHz, por ejemplo, a los 30 MHz quiere decir que la corriente en este punto va a ser máxima. ¿Por qué la corriente en este punto va a ser máxima? Porque a la frecuencia de resonancia, en un circuito serie, la impedancia es mínima. Ley de Ohm. A mínima impedancia, mayor cantidad de corriente. En un circuito resonante paralelo es exactamente al revés. A la frecuencia de resonancia la impedancia es elevadísima, por lo tanto a la frecuencia de resonancia la intensidad cae. En ese punto la intensidad cae porque la impedancia es muy elevada. Son exactamente contrapuestos los dos circuitos. Por eso es que a este circuito le llaman circuito trampa al circuito serie y al paralelo le llaman circuito tanque. Las resistencias que están asociadas a cada uno de ellos son las resistencias llamadas resistencias de pérdida del circuito mismo. Volviendo al concepto de lo que es la resonancia, entonces es la reactancia inductiva, 2pi por F por L, igual a la reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. Entonces, si hacemos los pasajes de términos correspondientes, nos vamos a encontrar con una fórmula que en algunos libros la llaman fórmula de Thomson. ¿Y qué es esta fórmula? F0 es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de LC. Se puede operar con esta fórmula o se puede operar con el concepto de reactancias igualadas. Es exactamente lo mismo porque esta fórmula, que la van a encontrar en un montón de lugares, van a ver que sale directamente de esta, como acá está demostrado. La resonancia en sí depende mucho de las bobinas, o sea, de los inductores. Por eso es importante tener un capítulo destinado a estos, ya que si bien esto es una introducción, nada más hay mucho para hablar de lo que son las bobinas, pero bueno, vamos a ver este tema de los inductores o bobinas de radiofrecuencia, en este caso aplicado a la radiofrecuencia. Uno de los elementos de mucha importancia en un circuito resonante es la bobina, o también llamado inductor. Pueden ser de distintos tipos. Hay bobinas de ferrite, ¿sí?, en donde adentro tienen una ferrite que parece un carbón y que en realidad es muy sólido, es un peróxido de hierro. El material es peróxido de hierro que está comprimido a mucha temperatura y a mucha presión para lograr un elemento que, si ustedes prueban, ni siquiera con una sierra lo van a poder cortar. Ese peróxido de hierro aumenta mucho la permeabilidad magnética dentro de lo que es la reluctancia magnética, mejor dicho, de lo que es el circuito este. Recordemos los conceptos de circuitos magnéticos, y esto hace que aumente la inductancia. Este es el símbolo de una bobina con núcleo de ferrite. También tenemos las bobinas de núcleo de aire, son también muy utilizadas en radiofrecuencia, donde están autosoportadas por su propia rigidez, de la rigidez del alambre, y este es el simbolito con simplemente unas vueltas al aire, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también de que cuando hacemos una bobina, dentro de ese enrollamiento de alambre tenemos constantes que están distribuidas dentro del mismo. Por ejemplo, el alambre de por sí tiene una resistencia eléctrica. Recordemos los conceptos de resistencia eléctrica del conductor, ¿sí? O sea, cuanto más larga es la bobina, la resistencia va a ser mucho más grande, y esa está relacionada directamente con sus pérdidas. Por otro lado, entre vueltas podemos considerar que están las armaduras de un capacitor, ¿sí? También el alambre solo de por sí también presenta una inductancia solo. Si yo estiro un alambre voy a ver que tiene una inductancia también. Entonces, cuando yo tengo un enrollamiento que parece algo sencillo, algo que es simplemente un bucle de alambre, sin embargo ahí vamos a tener resistencia, vamos a tener capacidades, vamos a tener inductancias que están todas distribuidas dentro de esas mismas vueltas. Entonces es un concepto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de esto deriva en un circuito que es el circuito equivalente a un inductor. Esa capacidad que está distribuida entre cada espira, la inductancia propia de la bobina y la resistencia de pérdida asociado con el alambre del que está constituido, ¿no? Hay bobinas que son también hechas en tipo transformadores, como este caso, que no son transformadores de alimentación. Estos son transformadores para radiofrecuencia. Fíjense que es en una cazoleta donde están puestos dos arrollamientos de bobina, que uno sería el primario, el otro sería el secundario, con un núcleo, ¿sí?, que se puede desplazar aquí adentro. Se van a encontrar con esto en muchos rezagos que andan dando vuelta por ahí. Bueno, este núcleo es de ferrita, así que traten de no romperlo porque
se parte, se pulveriza, ¿no? Y esto que tienen acá, que es un capuchón que va puesto encima, es la jaula de Faraday para impedir que cualquier oscilación que se genere internamente salga afuera de la misma, concatenando las líneas de fuerza dentro de la misma bobina, impidiendo tanto que entre señal de radiofrecuencia como que salga señal de radiofrecuencia de él. Y acá tenemos el símbolo de lo que es el transformador de radiofrecuencia con un núcleo interno que es el núcleo ajustable en este caso. También tenemos inductores hechos con toroides, donde lo van a ver mucho en las fuentes de alimentación. Por ejemplo, en las fuentes de alimentación de computadoras, si alguno de ustedes ha desarmado alguna, se van a encontrar con estos toroides que tienen enrollamientos, ¿no? Las fuentes de alimentación conmutada, por ejemplo, trabajan con frecuencias que están por encima de los 50 ciclos de la red. No es el propósito de este curso decir cómo funciona una fuente de alimentación, pero sí para que tengan en cuenta que trabajan en frecuencias muy altas. Tanto es así que si bien una fuente de alimentación conmutada es una fuente de alimentación muy eficaz, a veces se evita su uso en sistemas de comunicaciones porque generan muchísima cantidad de ruido y se puede introducir dentro de receptores que sean muy sensibles. Este es el símbolo del inductor de toroides y bueno, y depende de la cantidad de vueltas, la cantidad de henrios o microhenrios que va a tener. Esta es una bobina de aire que está bobinada sobre un núcleo, sobre un formato, un cañito, una baquelita, un pedazo de plástico o lo que sea, donde podemos distinguir un par de cosas. En principio, esto que está acotado acá, que es el radio de la bobina, que va desde el centro de la bobina hacia la periferia, esto es el radio de la bobina, por lo tanto, de acá hasta acá estaría el diámetro de la bobina. El largo de la bobina, que está tomado desde que comienza la primera vuelta hasta la última vuelta de la bobina. Otro parámetro importante a tener en cuenta es el grosor del alambre, de qué tan grueso es o no el alambre, y vamos a ver después que es muy importante el tema del grosor del alambre, cómo lo tenemos que elegir y demás de acuerdo a cómo queremos diseñar nuestro circuito sintonizado. Hay múltiples fórmulas que atacan esta cuestión del cálculo de una bobina resonante o de una bobina básicamente de una sola capa. Estas son bobinas de una sola capa, por lo tanto todas estas bobinas, todas estas vueltas tienen que estar puestas en una sola capa, no una encima de la otra. En este caso están separadas, pero en realidad deberían estar todas juntas. Están separadas a fines de ver que son distintas vueltas, ¿no? Esta fórmula que se utiliza es una fórmula totalmente empírica. ¿Esto qué quiere decir? Sacada de la experiencia. Se van a encontrar con muchas fórmulas. Nosotros vamos a usar esta, que es una de las más exactas que he encontrado por ahí dando vuelta y la he utilizado mucho para mis propios desarrollos. Donde N es la cantidad de vueltas de la bobina, L es la inductancia, esta L es la inductancia expresada en microhenrios. ¿Qué quiere decir expresada en microhenrios? Que si la inductancia es de 200 microhenrios, acá ¿qué tengo que poner? 200, no tengo que poner 200 por 10 a la menos 6 henrios, tengo que poner solamente 200, así funciona esta formulita empírica. Después dice 9R más 10L. ¿Qué es esto? ¿Qué es R? Es el radio. En este caso, esta fórmula, como es americana, está dada en pulgadas y la L es la longitud de la bobina desde que comienza hasta que termina, también dado en pulgadas. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver con esta fórmula? Ponemos la inductancia, el valor de la inductancia expresado en microhenrios, el radio acá 9 por, y el radio expresado en pulgadas, más 10 por el largo de la bobina expresado en pulgadas, dividido el valor del radio, también en pulgadas por supuesto. Esta es una fórmula empírica que es la que vamos a utilizar nosotros. Hay muchas más dando vueltas, pero bueno, unifiquemos, normalicemos. Vamos a ver un factor que es importante en la cuestión de la resonancia y que es el factor de calidad o también llamado factor Q. La relación entre la reactancia del inductor y su resistencia serie es frecuentemente utilizada para medir el factor de calidad o factor Q. Esto es fundamental.
El Q de una bobina típica con núcleo de aire varía en función de la frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que una bobina va a tener un Q o un factor de calidad a una frecuencia determinada, pero si yo le cambio la frecuencia, ese factor de calidad va a ir cambiando. Normalmente, a medida que aumenta la frecuencia de trabajo en un inductor o en un circuito en sí, las complicaciones también se van incrementando. Ya es más difícil. Acá tenemos el factor de calidad para un circuito serie que tiene que ver justamente con la cantidad de capacidad de almacenamiento de energía que tiene esa bobina, y esto es lo que define el factor de calidad. Pero para hacerlo un poco más gráfico, un poco más sencillo, podemos decir que el factor de calidad es omega L sobre RP. Omega, que es velocidad angular del radiovector, donde ahí está involucrado la frecuencia de trabajo. Fíjense que acá depende de la frecuencia de trabajo. Y L es el valor del inductor en henrios. Dividido RP. ¿Qué es RP? La resistencia de pérdida del circuito, en este caso para el circuito serie. Para el circuito paralelo también tenemos todas las fórmulas que están asociadas a lo que es el factor de calidad del circuito paralelo, pero las podemos condensar directamente diciendo que el factor de calidad en un circuito resonante paralelo es al revés, es RP dividido omega L, para poder operar convenientemente y no tener mayores dificultades. Acá tenemos un compendio del tipo de circuito, si el circuito es RLC, si es serie, si es paralelo, cuáles son las fórmulas que están involucradas en cuanto a la frecuencia de resonancia, en cuanto al ancho de banda, en cuanto al factor de calidad, en cuanto a lo que es el comportamiento de las tensiones y corrientes en una bobina. Esto es a título anecdótico, por supuesto, pero es interesante que lo tengan en cuenta. Frecuencia de resonancia, entonces recuerden que la frecuencia de resonancia se da cuando XL es igual a XC. El ancho de banda es el ancho que va a tener, ahora lo vamos a ver un poco más, el ancho de banda que tiene ese circuito sintonizado, que está dado en Hertz. El factor de calidad está dado directamente con qué cantidad de calidad está hecho el circuito. Y después el valor de tensiones y corrientes depende mucho de si es serie, si es paralelo, como habíamos visto anteriormente en las gráficas de las placas anteriores. Es importante tener en cuenta este factor, que es ancho de banda, que está simbolizado como BW, Band Wide, ancho de banda. La selectividad en un circuito resonante está definido por su ancho de banda. ¿Qué es la selectividad? Ser selectivo, ¿qué significa? Saber elegir. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo quiero seleccionar una estación, quiero seleccionar solamente esa estación y no las que están cercas. Se van a dar cuenta, o habrán tenido la experiencia, de que hay radios que son de muy mala calidad y yo quiero sintonizar una estación y se me mete otra y demás. Bueno, esos son circuitos internos que tiene esa radio, que son de muy mala calidad, con un ancho de banda muy grande, y por lo tanto no tienen selectividad, no tienen la capacidad de seleccionar la frecuencia que yo quiero sin que se metan otras frecuencias que están cercanas y me produzcan interferencias. O sea, un receptor, por ejemplo, de muy mala calidad. Acá tenemos cómo podemos interpretar lo que es un ancho de banda, donde en realidad el ancho de banda es, si vemos esta gráfica, vamos a ver que en el eje de las X, digamos, se grafican lo que son las frecuencias, y en el eje de las Y lo que es la amplitud. La amplitud de la señal va a ir aumentando, por ejemplo, imaginemos que es un circuito tanque, un circuito resonante paralelo. Entonces, a esa frecuencia, la ganancia del circuito en amplitud va a ser muy grande. Justamente en ¿qué? En F0. ¿Qué es F0? La frecuencia de resonancia. Van a ver que hay dos frecuencias más, F1 y F2. F1 y F2 es el intervalo definido. Ese intervalo definido entre F1 y F2 es lo que determina el ancho de banda de la señal, y esta es la frecuencia central de esa señal. En realidad esto es en forma relativa, porque vamos a ver exactamente cómo es. Podemos decir que el ancho de banda es la diferencia entre F2 y F1, entonces ahí establecemos el ancho de banda de una señal, o también podemos decir que que el ancho de banda es directamente proporcional a la frecuencia de resonancia e inversamente proporcional al factor de calidad. O sea que si el factor de calidad disminuye, el ancho de banda aumenta.
a mayor cantidad de factor de calidad, el ancho de banda es más chiquitito. El circuito es mucho más selectivo. Imaginemos el dial de una radio. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a imaginar el dial de una radio. Tenemos el dial de una radio donde toda esta porción que está arriba es la amplitud modulada y toda la porción que está acá abajo es la banda de broadcasting de FM, de frecuencia modulada, con toda su marcación en la carátula y demás. Acá, por ejemplo, estaría más o menos sintonizado dentro de lo que son los 800 kHz. ¿Sí? Esto en realidad donde dice 54 es 540, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400 y hasta 1600 kHz, que es el ancho de banda asignado para la AM Broadcasting. Acá en el de la FM tenemos de 88 a 108 MHz, que es la banda asignada al servicio de broadcasting de FM. El ancho de banda en amplitud modulada es de 10 kHz. ¿De dónde saco esto? ¿De la galera? No. Hay una unión que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que establece las pautas junto con todas las naciones de normalizar. Entonces una emisión para amplitud modulada broadcasting está normalizada con un ancho de banda de 10 kHz. O sea, yo necesito un circuito resonante que tenga 10 kHz para poder recibir a esa estación, ni más ni menos, tiene que ser de 10 kHz. Y por ejemplo en FM es distinto, 200 kHz. En realidad, si la emisión en frecuencia modulada fuese en monoural, por ejemplo, o sea en un solo canal, como era hace muchos años atrás, la frecuencia que se necesita no va más allá de los 70-75 kHz de ancho de banda. Pero al transmitir en estéreo yo necesito dos canales y el ancho de banda es cada vez mayor, yo necesito transportar mayor cantidad de señal. Cuando yo transmito frecuencia modulada en una emisora de FM, transmito el canal izquierdo, el canal derecho y algo que se llama señal piloto. Y es una señal que está entre medio de los dos y que le dice al sistema que discrimina dentro del receptor: mira, de este lado para acá está el canal izquierdo, de este lado para allá está el canal derecho, para que pueda entender, para que pueda centrarse y decir, bueno, cuál es canal izquierdo y derecho, y podemos escuchar una emisión de relativa calidad en FM estéreo. Pero bueno, básicamente estos son los anchos de banda que se manejan comercialmente. Acá tenemos las curvas. Estas curvas corresponden ¿a qué cosa? Al ancho de banda, justamente. En realidad, fíjense que el ancho de banda, distinto a como lo habíamos visto acá en forma muy general, esto está visto en forma muy genérica, vamos a ir achicando un poquito más los conceptos, vamos a ir puliendo un poco más los conceptos. En realidad, el ancho de banda está definido por un intervalo de dos frecuencias, que serían F2 y F1, ¿sí? cuya caída es de menos 3 decibeles. Tenga a mano, compañero, cómo viene la historia. Por ejemplo, vamos a ver esta curva que está en rojo. Esta curva que está en rojo es una curva de resonancia, donde, bueno, acá tenemos la amplitud de la curva. En este punto la amplitud es máxima y, bueno, empieza a decaer en función de que la frecuencia va aumentando. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir esto de los menos 3 decibeles? Quiere decir que cuando desde el punto máximo caigo a menos 3 dB, que serían más o menos por acá, tengo entre este punto y este punto, si yo trazo una línea, voy a tener lo que es F1 y F2 de la curva roja. Acá tenemos otra curva, que es la curva A. ¿Sí? Esta es la B, la roja es la B. La curva A, por ejemplo, ¿dónde tiene lo menos 3 dB? Acá. Acá tenemos F1 y acá tenemos F2. Fíjense que el ancho de banda acá es mayor que este. A ver, veamos un poquitito más. Imaginemos que yo quiero sintonizar los 800 kHz. Entonces acá voy a tener mi F1 y acá voy a tener mi F2. Entonces la separación que hay entre estas dos en Hz me va a dar el ancho de banda. Imaginemos que mi circuito no es tan bueno. Imaginemos que es bastante malo. Entonces voy a tener una F1 acá y una F2 por acá. El ancho de banda va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la selectividad de la curva A no es tan buena como la selectividad de la curva B. Y entonces me dice, bueno, entonces lo mejor que hay es tener la mejor selectividad posible. No, hay que tener la selectividad necesaria.
Cada ancho de banda de estos se llama ancho de banda necesario. Por ejemplo, el ancho de banda necesario para una emisión en amplitud modulada es de 10 kHz. El ancho de banda necesario para emisión de FM estéreo es de 200 kHz. Si yo digo, bueno, voy a utilizar el mejor circuito con la mejor selectividad, por ejemplo 10 kHz, y lo aplico acá, no voy a escuchar nada, porque es tan finito esto que no voy a tener capacidad para recibir toda la información que contiene ese canal, entonces no me sirve. Entonces por eso hablemos de la selectividad desde el punto de vista del ancho de banda necesario para poder recibir una emisión cualquiera. Vamos a hacer una práctica. Vamos a plantear un circuito resonante, por ejemplo, para recibir amplitud modulada con un centro de 800 kHz. ¿Qué es este ejemplo? Entonces el circuito resonante lo tenemos acá. Acá tenemos la resistencia de pérdida asociada al circuito, la capacidad en paralelo y la inductancia en paralelo de un circuito resonante paralelo, que justamente respondería a una curva como esta. Vamos a ver. En principio tengo que plantear algún concepto, pero ¿de dónde parto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, una consideración que puedo llegar a tener en cuenta, y está en el trabajo práctico que se va a compartir, es que la reactancia que vamos a tener en cuenta es de 1,4 kΩ, ¿sí? De 1400 ohms. Entonces, listo, dato 1400 ohms. ¿Esto de dónde sale? ¿De la galera? No. De una curva de eficiencia que está dado en función de cuál es el mejor circuito sintonizado que puede llegar a ser. Y bueno, en función de las frecuencias y demás, más o menos está dentro de los 1400 Hz. Entonces son 1,4 kHz. Entonces ya tengo como dato, en principio, que es el centro está en 800 kHz y que la reactancia del circuito es de 1,4 kΩ. ¿Cuál reactancia? ¿La reactancia inductiva o la reactancia capacitiva? Las dos, porque si estamos hablando de un circuito resonante, las dos son iguales. Entonces, si planteamos justamente que las dos reactancias son iguales, puedo decir que XC y XL, las dos, valen 1,4 kΩ, tanto XC como XL, cada uno por su lado. Si yo planteo la ecuación de la reactancia inductiva, veo que es omega L. Entonces, si yo lo que quiero averiguar es L, o sea la inductancia, es la reactancia inductiva dividido la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente hago los 1400 ohms dividido 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia, acuérdense que es 2pi por la frecuencia, la velocidad angular, omega. Entonces, acá tenemos 2pi, esto que está acá dentro de este paréntesis es omega. 2pi por la frecuencia. ¿La frecuencia cuál es? 800.000 Hz. ¿Sí? Entonces 800.000 Hz lo multiplico por 2pi y ya tengo lo que es el denominador de esta fracción, que está integrado en la parte superior, en el numerador, por 1400 ohms. Si hago la cuentita, me va a dar que la inductancia es de 2,785 milihenrios, o sea 2,785 por 10 a la menos 3 henrios. Este es el valor de la inductancia. Listo, ya averiguamos uno de los parámetros importantes para este circuito sintonizado. Volviendo a plantear esta cuestión de que está en resonancia, por lo tanto XC es igual a XL, vamos a tener en cuenta que XC es 1 sobre omega C, que es igual a omega L. Espero me sigan ahí, si no, bueno, retornen por favor a placas anteriores. Entonces, si yo hago el pasaje de término, me queda que yo paso omega para el otro lado y me queda omega por omega, omega cuadrado. Entonces me queda 1 sobre omega cuadrado por L. Todo esto en el numerador y la inversa de todo esto, que es igual a ¿qué cosa? A la capacidad. En definitiva, si yo hago la cuentita, reemplazo todos estos valores, la frecuencia es la misma porque estamos en la frecuencia de resonancia. Cambio el valor de la inductancia henrios, acuérdense que siempre todo hay que pasarlo a la unidad, me va a quedar 1,42 por 10 a la menos 11 faradios, lo cual es 14,2 picofaradios. Recuerden que picofaradios por 10 a la menos 12. Entonces ya tenemos el otro valor. Fíjense, ya averiguamos la inductancia. La inductancia de este circuito para que resuene en 800 kHz, 2,78 milihenrios. La capacidad para que resuene en esa frecuencia es de 14,2 picofaradios. Bien,
Entonces, ¿qué tengo que determinar? La resistencia de pérdida. Me queda determinar la resistencia de pérdida de este circuito. Teniendo en cuenta que el factor de calidad es F0 sobre el ancho de banda, F0 es la frecuencia de resonancia, me queda que es 800 kHz dividido 10 kHz y es 80. Entonces, 80, ¿qué es? El factor de calidad. Q es igual a 80. Por lo tanto, la resistencia de pérdida va a ser Q por omega L. Recuerden que es un circuito sintonizado paralelo. Entonces, si yo hago esto, me voy a quedar con que la resistencia de pérdida es de 112 kilo ohm. Entonces, esa va a ser la resistencia de pérdida de 112 kilo ohm. Si tienen alguna duda con respecto a esto, vuelvan a rever el video nuevamente. No se olviden de ir anotando las fórmulas cada vez que van viendo paso por paso el video para que no se queden tan colgados en la explicación. De todos modos, lo mismo pueden hacer las consultas pertinentes con el docente, por supuesto. Entonces, listo, ya tenemos el valor, listo, ya lo calculamos. ¿Cuánto para 800 kHz? La inductancia 2,78 milihenrios, 14,2 picofaradio el capacitor, y la resistencia de pérdida va a ser de 112 kΩ para lograr un ancho de banda necesario de 10 kHz. ¿Por qué? Porque lo que voy a recibir es una emisión de amplitud modulada que tiene un ancho de banda necesario de 10 kHz. Espero que más o menos se haya entendido esto, si no, por favor, vuelvan a rever los conceptos vertidos anteriormente. ¿Cómo se calcula un inductor? Vamos a ver. Acá tenemos un circuito resonante serie, compuesto por una capacidad, una resistencia y una inductancia. Lógicamente, los elementos reactivos acá son el capacitor y la inductancia, y la resistencia es la resistencia de pérdida asociada en el circuito. Entonces, imaginemos, en este circuito trampa, recuerden que este circuito, ¿por qué se le llama trampa? Porque si yo quiero trampear, si yo quiero capturar y tirar al piso una frecuencia determinada, lo sintonizo a esa frecuencia. Entonces, todas las demás frecuencias van a pasar menos esa. Entonces, en este circuito trampa la frecuencia de trabajo es de 2770,53 kHz. ¿Eso qué quiere decir? Que este circuito va a dejar pasar todas las frecuencias menos esta de la que estamos hablando, los 2770.53 kHz. Imaginemos que el capacitor es de 220 picofaradios, listo, ya tenemos el valor del capacitor, ya tenemos el valor de la frecuencia, y el ancho de banda deseado es de 55,4 kHz. Listo, esos son los requerimientos que tengo de mi circuito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar los parámetros del inductor y la resistencia de pérdida del circuito, porque el capacitor ya lo tenemos, la frecuencia está y demás. Entonces, como siempre, cuando yo enfoco un problema de esto, como buen detective, ¿qué tengo que hacer? Saber cuáles son las pistas que tengo para resolver este problema. ¿Cuáles son las pistas que tengo? Tengo la frecuencia, tengo la capacidad, tengo el ancho de banda. Listo. ¿Puedo calcular todo lo demás? Veremos. Partimos de la base de que es un circuito resonante, por lo tanto las reactancias son iguales, tienen el mismo módulo. Listo, perfecto. Hago los pasajes de términos que más o menos ya habíamos visto anteriormente, y nos damos cuenta que la inductancia es de 1,5 por 10 a la menos 5 henrios, lo cual nos da, redondeando un valor que sea más o menos lógico, nos da 15 microhenrios. Si yo corro la coma a un lugar, por 10 a la menos 6, entonces sería 15 microhenrios el valor de la inductancia. Este es el valor de la inductancia de este circuito resonante. Entonces, si aplicamos la formulita de la cantidad de vueltas, que es la fórmula empírica que habíamos explicado anteriormente, vamos a tener un par de cuestiones acá que resolver, y es toda la cantidad de incógnitas que tengo. Pues yo digo, bueno, y todos los otros valores, está bien, tengo L, pero ¿dónde saco R? ¿De dónde saco L? Bueno, en principio, para calcular la cantidad de vueltas yo tengo que adoptar estos valores. Supongamos que adopto algunos valores para poder calcular la bobina. Imaginemos que tengo un cañito de media pulgada, que es de 12,7 milímetros, entonces listo, es un cañito que encontré por ahí, listo, me baso en un caño que tiene media pulgada de diámetro, de 12,7 milímetros de diámetro. Y imaginemos que adopto que el largo de la bobina tiene que tener 3/4 de pulgada, desde el inicio hasta el fin. ¿De dónde saco
esta cuestión yo la saco de un valor aproximado. ¿Por qué? Porque después, si no me da la comprobación, tengo que volver a recalcular el largo de la bobina hasta que me dé la comprobación. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, si seguimos viendo el trabajo práctico, después vamos a ver que necesitamos un diámetro de alambre para esa frecuencia de trabajo de 26 AWG, si tenemos en cuenta el calibre del alambre que se necesita justamente para trabajar en esas frecuencias. Entonces, la cantidad de vueltas, en este caso, va a poder calcularse. En este caso, en esta fórmula, cuando apliquemos esta fórmula empírica, nos vamos a encontrar que L, ¿cuánto va a ser? 15 microhenrios, listo, ponemos los 15 acá. R, ¿cuánto va a ser? El radio de media pulgada, o sea, el radio de 0,5, ¿cuánto es? 0,25, o sea, la mitad del diámetro este. L, ¿cuánto va a ser? 3/4. 3/4, ¿cuánto es 3/4 de pulgada? Y va a ser 0,75 pulgadas. Listo. Entonces reemplazo los valores en la fórmula y me va a dar que la cantidad de vueltas es de 48. Yo voy a tener que enrollar 48 vueltas alrededor de este cañito para obtener una bobina con esa cantidad de inductancia, de 15 microhenrios. Y ahora digo, bueno, pero ¿y está bien todo esto? ¿Y qué pasa si armo y no funciona? ¿Qué pasa si armo esto y no me dan las dimensiones? Bueno, porque tiene que haber una comprobación. Para que estos 48 sirvan, yo sé que esto sí o sí tiene que ser así, me tiene que dar 48 vueltas. ¿Y cómo yo sé que me da? Porque tengo que hacer la siguiente comprobación, que el diámetro del alambre multiplicado por la cantidad de vueltas, el diámetro que tiene el alambre multiplicado por la cantidad de vueltas por estos 48 me tiene que dar el largo de la bobina. Si no me da el largo de la bobina, tengo que volver a atribuir otro valor, acá hasta que me dé, de acuerdo si me da más largo o más corto, hasta que esta relación, esta comprobación me dé. Por supuesto, como esta fórmula es empírica, esto lo pueden hacer en un Excel y demás, y para no tener que estar haciendo continuamente los cálculos, ¿no? Es válido. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿y de dónde saco el diámetro del alambre? Porque N ya lo tengo, el largo de la bobina está el que yo supongo acá y que capaz que lo tenga que cambiar o no. Pero ¿y el diámetro del alambre dónde está? De la tabla AWG. En la tabla AWG, si ustedes lo buscan, van a ver que para un alambre 26 el diámetro en milímetros es de 0,404 milímetros ese alambre. Entonces 0,404 multiplicado por 48 me tiene que dar las 3/4 de pulgada. Si no me da, tengo que empezar a recalcular de vuelta, volviendo a adoptar otro largo de bobina hasta que me dé. Y entonces si me voy alejando, tengo que volver un poco para atrás y demás hasta que esto me dé. No es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque las fórmulas estas son empíricas, justamente. Vamos a plantear cómo calcular la resistencia de pérdida del circuito. En principio sabemos que el factor de calidad es directamente proporcional a la frecuencia de resonancia e inversamente proporcional al ancho de banda, F0 sobre BW, sobre bandwidth. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Directamente aplicamos, reemplazamos en la fórmula, reemplazamos la frecuencia, reemplazamos el ancho de banda, y entonces nos va a dar que el Q es 50. Acá tenemos la frecuencia, que es la misma frecuencia hasta que habíamos planteado acá, y el ancho de banda es 55,4 kHz y demás que habíamos planteado acá arriba justamente. Esto me da un factor de calidad de 50. ¿Y para qué me va a servir ese factor de calidad? Para que yo pueda operar y despejar resistencia de pérdida acá y pueda obtener justamente que omega L es justamente 2pi por F por L dividido Q, dividido los 50, esto me tiene que dar el valor de la resistencia de pérdida, que en este caso me da 5,2233 ohms. Ese va a ser el valor de la resistencia de pérdida de circuito. Espero que más o menos se haya entendido cómo se calcula un circuito resonante y cómo se calcula el inductor y demás que está involucrado en ese circuito resonante. Como ustedes ven, estos cálculos son muy relativos, son empíricos, lo de la bobina justamente.
pero bueno, todo lo demás sí, inclusive después se puede ensayar en el laboratorio, la curva y demás, bueno, si se tiene un analizador de espectro y un generador de ruido o un generador de señales de barrido de frecuencias, lo cual lógicamente no está en la casa de cada uno de nosotros, pero bueno, se puede hacer también por resonancia. Un concepto que es importante a tener en cuenta dentro de lo que es un circuito resonante es la longitud de onda. ¿Qué es la longitud de una onda? Vamos a ver. Las ondas en sí componen algo que se llama espectro electromagnético. Dentro de todo el espectro electromagnético están las ondas de radio, que son las que nos involucran a nosotros directamente, ¿sí? Y que tienen una cierta cantidad de longitud de onda con respecto a todas las demás. Esa longitud de onda, en definitiva, fíjense que la longitud de onda acá es muy baja, hasta que la longitud de onda es muy grande acá, hasta que se va achicando cada vez más. Se va achicando cada vez más porque va aumentando la frecuencia. Ahí ya encontramos una relación. Acá vemos lo que es una longitud de onda, ¿no? Acá tenemos la onda. Ustedes lo habrán visto en corriente alterna, que tiene un ciclo. El ciclo de la onda es desde que comienza, formado por un hemiciclo positivo, un hemiciclo negativo hasta que termina. Acá tenemos un ciclo completo. Entonces podemos medir un ciclo. Podemos medir el tiempo que tarda en producirse una onda, recuerden que es el período, la cantidad de veces que esa onda se repite en un segundo es la frecuencia. El valor máximo de una onda es el valor pico o valor máximo o valor pico justamente en alterna, que a 0,707 está el valor eficaz de la corriente alterna y demás, ¿no? Pero aparte de todos esos parámetros que ustedes vieron en cuanto estuvieron estudiando corriente alterna, se van a encontrar con este otro que lo vamos a introducir ahora en las comunicaciones y que es la longitud de esa onda. Cuando una antena emite una señal, se producen estas ondas que se van propagando a través del espacio. Y esta onda en sí, y las ondas estas tienen una característica que es su longitud, el largo. Y ese largo se mide en metros. Entonces, una longitud de onda completa se mide desde que se inicia hasta que termina una onda. Y lo pueden medir entre dos picos, entre dos valles y demás. O desde que inicia hasta que termina la onda, que es exactamente lo mismo. Y ese es el largo de onda que se simboliza con la letra griega lambda. Esta letra griega se llama lambda y cada vez que vean esto significa longitud de onda y se mide en metros. ¿Cómo se calcula? Se tiene en cuenta que la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad con la que se propaga esa onda y es inversamente proporcional a la frecuencia. Está bien. ¿Y a qué velocidad se propaga la onda? Se propaga la velocidad de la luz, que es c. Van a encontrar en muchos libros que en algunos casos inclusive siguen usando b y en otros casos utilizan c. Pero en definitiva, la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad de la luz y es inversamente proporcional a la frecuencia. La velocidad de la luz es una constante, no varía teóricamente, y de esto podemos deducir que los valores de longitud de onda y de frecuencia son inversos. Aumenta la longitud de onda, disminuye la frecuencia. ¿Qué es lo que vemos acá? Disminuye la longitud de onda y es porque la frecuencia aumenta. Por ejemplo, la luz visible está en una frecuencia que es mucho más alta que las ondas de radio. Las microondas están en una frecuencia mucho más alta que las ondas de radio común. Los rayos gamma, por ejemplo, están en una frecuencia muchísimo más alta que todas las demás. Pero ¿qué pasa? Cuanto más alta es la frecuencia, la longitud de la onda es cada vez más chica. La medida que yo mido de acá hasta acá, o esta medida, el lambda, es mucho más chiquito. Y si hablamos de velocidad de la luz, y dicen, bueno, pero profe, la velocidad de la luz es muy alta. O sea, que no es para tenerla tanto en cuenta. Y sí, es para tenerlo en cuenta. Recuerden que nuestro Sol está a una distancia de forma tal de que su luz nos llega a 8 minutos con un retardo de 8 minutos. O sea, lo que nosotros estamos viendo es un Sol de hace 8 minutos. ¿Por qué? Porque la luz del Sol viaja a la velocidad de la luz. La Luna viaja
a la velocidad de la luz también la imagen de ella. O sea, estamos viendo una luna de hace un segundo atrás a la velocidad de la luz. Y esto tiene mucho que ver con las comunicaciones. Imagínense, si yo quisiera mandar una señal a Alfa de Centauro, por ejemplo. La Alfa de Centauro es la estrella más cercana que tenemos a la Tierra. Esa estrella, que es la que está más cerca de la Tierra, si nosotros nos transportáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 4,3 años en llegar. O sea, la Alfa de Centauri, o la Alfa Centauro, de la constelación de Centauro, que está cerca de la Cruz del Sur, si yo emitiera una onda de radio, va a tardar 4,3 años en llegar hasta acá, hasta la Alfa de Centauri, que es la estrella más cercana a nosotros. Por eso no despreciemos esta cuestión de la velocidad de la luz, porque es muy importante, y aunque parezca muy rápido, nos parece muy rápido a nosotros acá, pero es muy importante tenerla en cuenta. Porque esta velocidad también sufre modificaciones, porque en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, pero en el aire ya no tanto, 299.910, en el agua cambia, en el etanol cambia, en el cuarzo cambia. O sea, esa velocidad en kilómetros por segundo va cambiando. Los cálculos nosotros siempre lo vamos a tomar en cuenta como que la onda se propaga en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, pero no hay que olvidar que también sufre alteraciones, depende del medio donde pasa, ¿no? Entonces eso también hace que cambie la velocidad de la luz. Vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. Imaginemos un circuito sintonizado que resuena a una frecuencia de 3650 kHz. ¿Cuál es su longitud de onda? Entonces yo tengo un circuito sintonizado, bobinita, capacitor y demás, y yo sé que resuena en 3650 kHz, lo diseñé, hice todos los cálculos y todos los chiches de bono, pero ¿cuál es la longitud de onda de esa frecuencia? Vamos a ver. Nosotros sabemos que la longitud de onda, en definitiva, es la velocidad de la luz dividido a la frecuencia. Entonces la velocidad de la luz son 300.000 km por segundo dividido la frecuencia 3.650 kHz o 3.650.000 Hz, como quieran, porque hay que cambiarlo a la unidad, y eso nos va a dar que la longitud de onda de una emisión en 3.650 kHz es de 82,19 metros, ¿sí? O sea que si yo emitiera una frecuencia de 3650 kHz y yo midiera acá, voy a tener de acá hasta acá 82 metros de largo. Y lo mido con una cinta métrica de 82 metros de largo desde que la onda se inicia hasta que culmina acá para volver a reproducirse, ¿no? A volver ahí y sigue esa onda para aquel otro lado. Fíjense qué interesante que es el concepto de la longitud de onda. Ahora vamos a plantear otra cosa. Vamos a plantear un circuito sintonizado. Decimos, bueno, un circuito sintonizado resuena en una longitud de onda de 2 metros. Listo, ahí está distinto. Estamos en 2 metros de longitud de onda. ¿Cuál es su frecuencia? Entonces, bueno, en este caso la longitud de onda es velocidad de la luz dividido la frecuencia, o sea, por lo tanto frecuencia es velocidad de la luz dividido lambda, o la longitud de onda. Entonces dividimos esto por 2, y porque son 2 metros, y nos va a quedar que la frecuencia es de 150 MHz. A una longitud de onda de 2 metros le corresponde una frecuencia de 150 MHz. Estas son consideraciones básicas de lo que es un circuito sintonizado. Esto hay que irlo puliendo cada vez más, ir ayornando un poco con más cantidad de información y demás, pero la idea es que más o menos estas implicancias las hayan visto y las hayan entendido. ¿Dónde se aplica un circuito sintonizado? Bueno, estamos viendo tanto cálculo y tanto. ¿Y dónde está? ¿Dónde están los circuitos sintonizados? En las radios, en los radiograbadores, en los equipos de comunicaciones. Acá vemos el despiece de una radio donde se ve la famosa ferrite de la cual yo les hablaba, con la bobinita, circuito sintonizado, el capacitor variable. Esta bobina junto con este capacitor es el circuito sintonizado de esta radio. Esta es una radio viejita que me permite, más que las nuevas, poder ver los distintos elementos que tiene para poder más o menos saber de qué se trata.
También hay circuitos sintonizados que están aplicados a circuitos. Por ejemplo, acá tenemos un circuito sintonizado. Acá tenemos una L2, por ejemplo, que dice acá, que trabaja con estos capacitores y es un pequeño transmisor, por ejemplo. Acá vemos cómo está armado ese pequeño transmisor. Es una pequeña emisorita de frecuencia modulada, ¿sí? También se aplica el concepto de resonancia, más que de bobinita y capacitor, pero en realidad el concepto de resonancia en lo que son los hornos a microondas. En un montón de lugares tenemos que tener en cuenta esta cuestión de el concepto de resonancia. En el caso de un horno a microondas, el horno a microondas es un transmisor de muy alta potencia, hay que tener muchísimo cuidado, tratar de no acercarse, porque en realidad es un transmisor que transmite a muy alta frecuencia con mucha cantidad de potencia y rostiza un pollo. Así que imagínense lo que pueden hacer con su cerebro si ustedes meten la cabeza ahí adentro. Es un circuito que resuena a una frecuencia elevadísima y con mucha cantidad de potencia. Bueno, espero que más o menos se haya podido entender este concepto de los circuitos sintonizados. Acá vemos una animación que me gustó muchísimo, por eso la puse, de un capacitor y una bobina, y de cómo el capacitor se descarga en la bobina genera una fuerza contraelectromotriz, vuelve a cargar el capacitor, y así todo el tiempo. Y uno diría, qué interesante, entonces si es así tengo la máquina del movimiento perpetuo. Y no es así. No es así porque como todo circuito esto tiene pérdidas. Por lo tanto, esto que ustedes están viendo ahora es meramente teórico, pero ilustra muy bien el funcionamiento de un circuito sintonizado. Ya muchísimas gracias. Esperemos se haya entendido aproximadamente lo que es un circuito sintonizado y que podamos seguir avanzando con los demás temas que vienen llevados de la mano de este concepto que es muy básico y fundamental. Muchas gracias a todos por su atención.